Entonces, hagan de cuenta que yo llegué un jueves a Israel y yo me quedé con mi mejor amiga de Israel que se llama Penina. Ella tiene 4 niñas, tiene una bebita de 4 meses y después tiene una niña de 3 años, luego de 6 y luego de 9. Y a mi amiga Penina, yo le dije, por favor, déjame invitar a mis amigos mexicanos que están aquí para tener una cena de Shabbat con ellos. Así que hicimos toda una revolución porque para la cena de Shabbat en Israel, cada viernes se celebra el Shabbat, que es una cena como si fuera de Navidad, es una gran cena donde invitas a la familia, a los amigos. Y eso sucede cada viernes. Entonces, desde antes tú te tienes que preparar, ir al súper, comprar todo lo que necesitas para tener la cena lista el viernes. Entonces, mi amiga Penina pues fue súper linda que me aceptó a mis amigos mexicanos y luego Pam y Serge pues también fueron súper lindos porque se vinieron desde Tel Aviv en tren, yo creo, o en camión, no, en autobús. En tren y luego en autobús, porque yo me estaba quedando en una ciudad que se llama Male Adumim, que es muy cerca de Jerusalén. Y, y ellos así con sus aplicaciones, llegando ahí a la casa de mi amigo y me mandaron un WhatsApp, ya estamos aquí y ya salí y fue la primera vez que conocí a la Pamchis así en persona y a Serge y recuerdo que pasamos una tarde muy bonita. Y bueno, esta es parte de nuestra historia. Pero ¿por qué Israel y por qué las misiones? Porque, bueno, yo crecí en un hogar cristiano. Mis papás, eh, desde que yo era bebé, ellos ya habían tenido un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús, y eso hizo que todo el ambiente de mi hogar fuera diferente y fuera un hogar lleno de Dios, lleno de los principios de la Biblia, y así fue como yo fui educada, pero desde muy chica aprendí a tener mi propia relación con Jesús. Aprendí que la fe tiene que ser algo personal, y que Dios esté interesado en tener una relación con cada una de nosotras individualmente. Yo me acuerdo que de niña yo pensaba en Dios y muchas veces por las historias y todo que nos platican en la escuelita dominical, en la iglesia, yo me imaginaba un Dios enojado, un Dios que estaba sentado en su trono así con cara de serio, viendo cuándo te vas a portar mal para castigarte. Y para mí fue muy importante desde niña cómo empecé a entender cómo Dios me ve a mí, cómo Dios me ama, cómo Él es un padre amoroso, que incluso es un papá divertido, Dios tiene sentido del humor, Dios es creativo, Dios, si Dios creó las flores y los animales y con tantos detalles y con tantas curiosidades, eh, esto refleja su personalidad y la manera en cómo él es. Y todo esto me ayudó a comenzar a cambiar mi mente y dejar de pensar en Dios como alguien lejano, y comenzar a pensar en Él como alguien cercano y como alguien que quiere estar conmigo, que quiere ser mi amigo y que yo tenga esa libertad de acercarme y platicar con Él como con un amigo. Desde muy chica, bien, les voy a enseñar mi playera que dice Coca-Cola en hebreo. Se lee de aquí para acá, Coca-Cola. Em, entonces, desde muy chica, em, pues yo empecé a desarrollar mi propia relación con Dios. Me acuerdo que mi papá cada noche nos leía la Biblia. Éramos 4 hermanos, yo soy la más chica de 4 hermanos y él se sentaba en el pasillo entre nuestras recámaras y se ponía a leernos proverbios, salmos, pero además era un vocabulario, o sea, la versión que se utilizaba era la Reina Valera, y era un vocabulario así de vosotros
sois y así, pero aún en medio de todo eso, eso sembró en mí una semilla de saber que existe una manera de vivir a la manera de Dios y una manera de vivir a la manera que no es de Dios o a la manera del mundo, y que ambas cosas nos van a llevar a diferentes resultados. Entonces, desde muy chica comencé a tomar decisiones que, que yo tenía la convicción de que esto le agradaba a Dios. Yo quería agradar a mi Padre Celestial. Una decisión, por ejemplo, que tomé desde muy chica fue, yo dije, yo no voy a tener novio. Yo con el primer novio que tenga, con ese me voy a casar, porque me voy a guardar para la persona que Dios está escogiendo para mi vida. Y así yo crecí en una escuela cristiana toda mi vida, una escuela estricta, privada, en la ciudad de Puebla, pero me acuerdo que yo tenía estas ganas como de esta pasión por Jesús, al modo a como yo lo entendía, ¿no? Y yo quería servirlo. Y yo decía, Señor, yo te quiero servir, pero desde ahorita, desde niña. No quiero esperar hasta ser adulta para entonces ya poder ser pastora, para estar en una plataforma y predicar, sino yo creo que uses mi vida ahorita. Y esas eran como mis conversaciones con Dios. Y a veces, incluso en mi escuela cristiana, yo me sentía como un bicho raro, como muy aparte, porque de pronto yo tenía convicciones que aprendía en la palabra de Dios, y que me hacían ser diferente de los demás. Y, y bueno, esta fue como mi manera de crecer. Y dentro de esto, yo le decía qué padre sería ser misionera. Yo tenía amigos americanos que venían a la ciudad de Puebla, que eran misioneros y pues sus hijos eran mis amigos y hablaban inglés y pues traían otra cultura, y a mí todo eso me inspiraba. Yo decía, qué padre irte a otro país donde no hablen tu idioma y comenzar una vida diferente a lo que estás acostumbrado. Y bueno, cuando tenía más o menos 13 años, ya que estás así en la preadolescencia. Mi papá le regalaron un viaje a Israel, él nunca había estado en Israel, y de maneras así sobrenaturales, Dios le fue abriendo puertas. Cuando él viajó a Israel, Dios empezó a hablar a su corazón y a darle palabra y a poner un amor especial por este lugar. Y así comenzaron a suceder cosas en la vida de mis papás, confirmaciones, palabras, al punto que decidieron, entendieron que Dios los estaba llamando a servir a Dios en Israel o a ir como misioneros. Y ellos hablaron conmigo y me dijeron, bueno, Raquel, tenemos este llamado de Dios, Dios nos está abriendo las puertas. Ya mis tres hermanos, o sea, cada uno tenía como que su rumbo, y yo era como la más chiquita y la que quedaba ahí con ellos. Y dijeron, pues, ¿tú qué quieres hacer? Y yo tomé este llamado de Dios también para mi vida y dije, ok, pues si Dios los está llamando a ustedes, pues también a mí, y yo también me voy a ir de misionera con ustedes. Y Dios también, me acuerdo que me dio palabras y yo comencé a tener una actitud una actitud positiva al respecto, de emoción y de decir, qué padre. Claro que este era un cambio enorme en mi vida y en una etapa muy importante de mi vida, que es la adolescencia, donde tus amistades te importan mucho, donde el ambiente donde te desarrollas es muy importante, pero yo decidí, pues, dar esos pasos de fe y actuar en una convicción propia y en una fe propia y no solo de mis papás. Entonces, recuerdo que cuando estaba en tercero de secundaria, me faltaba medio año para graduarme y mis papás se fueron a Israel y yo me mudé a la ciudad de Guadalajara para vivir con mi familia y terminar la secundaria. Ahí comenzó como mi desprendimiento y una manera de vivir diferente, porque después me mudé a Israel a los 15 años y
aprendí hebreo y fui a una escuela intensiva de hebreo donde tenía compañeritos de todo el mundo, bueno, de diferentes partes del mundo que no, muchos no hablaban inglés. Yo iba de domingo a viernes a la escuela porque en Israel el primer día de la semana es el domingo y pues aprendía 4 o 5 horas diarias de hebreo y mis maestras desde un principio nos hablaban en hebreo. Entonces yo me acuerdo que yo les hacía preguntas en inglés y ellas me contestaban en hebreo. Y si yo no entendía, no es que no les importara, pero el sistema que ellas utilizaban era así radical y eso me obligó a aprender hebreo. Em, pues es un sistema excelente. Yo tenía amistades de Rusia, de Ucrania, de países así como Lituania, Estonia, así que jamás en la vida yo tenía idea de esos lugares, Etiopía. Y desde un principio empezamos a comunicarnos, Shalom, así lo que aprendías al principio lo practicabas. Y me acuerdo que aprendíamos, por ejemplo, los verbos y, y como no sabíamos el futuro ni el pasado, decíamos como, ¿qué vas a hacer mañana? Entonces en español decíamos, ¿qué haces? Pero le hacíamos así, como para decir en el mañana, o le hacíamos así, como para decir, ¿qué hiciste ayer? ¿No? Porque no sabíamos, eh, es como, ¿qué haces? ¿No? Y así, como que en algo, sí, pasado, que ya pasó. Y, y fue una experiencia que, o sea, que empezó a romper todo en mi vida. Eso y muchas cosas más, el dejar mis amistades, pues en ese entonces no había tanta comunicación como ahora, WhatsApp, ni siquiera no existían las redes sociales. Y, y me acuerdo que yo me iba en bici a la escuela, algo que en México jamás había hecho. Empecé a aprender a utilizar el transporte público, los autobuses. Mis papás en México siempre me llevaban en carro a todos lados. Este, y por ejemplo, mis compañeros así, pues adolescentes, me acuerdo que en el break se salían a fumar. Para mí eso era como, no inventes, o sea están echando su vida a la basura y yo nunca había como experimentado esas cosas de cerca. Y yo, pues el anhelo de mi corazón era poder compartir la vida que yo conozco en Jesús, compartirla a las personas que me rodeaban, pero ahí en hebreo y con gente que tiene una cultura muy diferente a la mía. Y una gran clave que yo puedo aprender es la actitud que tú tienes ante los retos que Dios te pone enfrente, cuál es el corazón y cuál es la actitud que tú tienes para enfrentar esos retos, porque podemos tener una actitud de queja, una actitud negativa de siempre estar buscando lo malo, o podemos tener una actitud positiva, una actitud de gratitud y de decir, qué privilegio que yo puedo hacer esto, ¿no? Y emocionarnos con la etapa y con el propósito que Dios está cumpliendo en nuestras vidas en ese momento. Y bueno, después fui a la escuela israelí pública, entonces ahí ya todas mis clases eran en hebreo. Imagínate, yo me acuerdo que aprendía matemáticas y yo como que las entendía lo que me estaban explicando, pero ni idea tenía de en español cómo se decía eso. Después volví a México y terminé la preparatoria abierta, hice exámenes así, y me acuerdo que cuando hice eso, mi mente empezó a relacionar finalmente estos conceptos con estas, ahora sí, cómo se dice en español, pero yo ya lo había entendido. Entonces, eran como, son situaciones como bien chistosas en tu cerebro. Eh, el hebreo es un idioma súper especial, súper bonito, pero es muy diferente. Se escribe de derecha a izquierda, no tiene vocales. Entonces es como que te rompe la mente. Y una vez que logras romper esa barrera, es como que muy fácil aprenderlo porque todo está muy ligado y, y es muy profundo y muy bonito. Y bueno, más o menos esta fue un poco mi historia
quiero enseñarles un poquito de fotos de Israel, pero quiero que me acompañen a leer algunos versículos, porque si hablamos de misiones, Marianita me preguntaba apenas que cómo recibí yo el llamado de ser misionera, y algo que yo quisiera como sembrar en ustedes es que hay personas en las cuales Dios tiene llamados específicos y propósitos específicos muy notorios, pero creo que también hay muchas personas que no necesariamente tienen o desde un principio saben cuál es su propósito en la vida, cuál es su llamado. Y a veces eso como mujeres como que nos frustra y decimos, es que ¿cuál es mi llamado? Es que ¿cuál es mi propósito? Y en esa búsqueda como que nos perdemos un poquito, y, y lo que yo quisiera sembrar en ti es que Dios te entregó dones y talentos, cosas que tú disfrutas hacer, cosas para las que eres buena, y los propósitos de Dios van relacionados con eso. Y muchas veces el diablo viene a robar en nuestra seguridad, en nuestra identidad, con esta falsa humildad, de que nosotras no reconozcamos para qué cosas somos buenas, porque no queremos sentirnos como que, ay, soy una presumida o soy orgullosa o siento que yo me las puedo todas por reconocer este talento que Dios me dio. Y todo lo contrario, creo que necesitamos ser buenas reconociendo para qué somos buenas, qué cosas Dios nos dio que son especiales, porque Dios a ti te creó de una manera única, de una manera especial. Dios a ti te ama por quien tú eres, y tu relación con Dios es única y para Él es especial. Y ahí es donde tú tienes que enfocarte y crecer y descubrir para qué cosas eres buena. Para mí, por ejemplo, yo soy una persona que me gustan los retos, me gustan los cambios, me gusta viajar, que me gusta adaptarme a cosas nuevas. Y por eso, para mí, el ser misionera es algo que me gusta, que disfruto. Sin embargo, yo no estoy como que casada con ese propósito o con ese llamado, como decir, ah, Raquel, la misionera, y siempre ella va a ser misionera. No, yo estoy, pues casada es una palabra, pero como yo estoy comprometida con Dios, con amar a Dios, con servir a Dios, y en cada temporada de nuestra vida Dios va marcando diferentes cosas para nosotras. A mí, por ejemplo, me encanta cantar y me gusta adorar y me apasiona el dirigir tiempos de alabanza y estar en la presencia de Dios. Ese es otro don que Dios me ha dado a mí. Por ejemplo, a mí me gusta platicar con muchas de ustedes, he estado platicando y ayudar a otras personas, y ese es como un corazón pastoral, un corazón que cuida a otros, que puede darse a otros, y ese es otro don. Y por ejemplo, hay dones proféticos. Lo profético es cuando tú sabes alinear tu oído a la voz de Dios, y te llenas de su palabra, y puedes distinguir cuál es la voz de Dios, y darle palabras a otros, puedes animar a otros, y, y muchas veces ni cuenta te das y tú dices cosas significativas en la vida de otros, que los marcan o que marcan una dirección, y eso es porque hay un don profético. Entonces, Dios nos ha llenado de talentos y de dones, y en estas áreas es donde Dios te quiere usar. Am, para mí, la experiencia de haber estado en Israel, Dios hizo muchas cosas en mi corazón, y esas cosas hoy en día, aunque yo estoy viviendo en México ya por muchos años, mi corazón sigue conectado a Israel y al mensaje y al entendimiento que Dios sembró en mí en esos años de mi vida. Y sigo avanzando en cada temporada conforme a la guianza que el Espíritu Santo me va dando. Y creo que eso es vivir para Dios
la palabra dice que somos de Él y somos para Él. Y cuando tú entras en esta vida del Espíritu, es una vida emocionante, es una vida plena, es una vida llena, y entiendes que Dios contigo tiene algo especial, y eso es suficiente. Eso nos permite dejar de compararnos, dejar de sentir que la otra persona tiene más o vive cosas más padres que nosotros, sino que podemos decir: Jesús, aquí está mi vida, puedes hacer lo que quieras con ella, y quiero darte gloria. Quiero que las demás personas conozcan la vida en ti. Eso es lo que yo desde muy niña comencé a hacer, y en mí pues se vio reflejado en irme a Israel y tener toda esta experiencia y servir a Dios de esta manera. Pero en cada una de nosotras, ustedes que están en la universidad, en sus trabajos, quizás en preparatoria, ahí donde ustedes están, Dios quiere usarlas de maneras gloriosas y asombrosas. Y quisiera a ver si pueden, me gustaría que cada una pueda buscar un versículo diferente. Un versículo es Filipenses 2:5. Entonces, no sé, por ejemplo, a ver, Marianita, tú puedes buscar Filipenses 2:5, y después la otra Marianita podrías buscar Marcos 16:15, por favor. Y vamos a ver, Mariam. Mariam, puedes buscar 2 Corintios 2:14, por favor. Ay, son muchos versículos. A ver, Sara, ¿podrías buscar, por favor? Ah, hola, Sarita. Bueno, no te gusta que te digan Sarita, pero ya sé quién eres. Em, Hebreos 12, por favor. Y el último, a ver, Giselle, ¿podrías por favor buscar Isaías 53:11? Bueno, vamos a leerlos así rapidito, y son las 8:30. ¿Está bien? Ok, vamos a ver. ¿Quién tiene Filipenses 2:5? ¿Lo podrías leer, por favor? Claro que sí, Raquel. Dice Filipenses 2:5, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Sigue más adelante. Dice Jesucristo, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra, y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Amén, gracias. Ok, aquí les quiero enseñar quién es el primer, o el principal misionero en la fe. Es Jesús. Jesús es el primero en ponernos ejemplo sobre las misiones, porque Jesús, así como leyó Mariana, dice que se despojó de su gloria, se despojó de todo lo que tenía y vino a la tierra por amor a nosotros, para vivir entre nosotros, y para, a ver, ¿dónde está? Ajá. Dice, no consideró lo suyo propio como algo a qué aferrarse, sino que se despojó. Entonces, ese es nuestro gran ejemplo que tenemos. Si Jesús mismo dejó su gloria, su comodidad, para venir a habitar entre nosotros, ¿sabes por qué? ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros, para experimentar y vivir toda la experiencia de seres humanos.
Por eso Jesús es el primero que te entiende lo que tú estás atravesando. No hay nada que es demasiado ajeno o demasiado difícil para Él. Por eso Él es la primera persona a quien tú debes de correr a el tema que sea, aun si son temas de mujeres, del corazón, de tu carrera, de decisiones, de amistades. Ve a Jesús porque Él te entiende. Por eso Él dejó su gloria para venir a caminar entre nosotros y a hacerse semejante a los hombres. Y, y si Jesús se despojó, ¿cuánto más nosotras no necesitamos tomar una actitud igual? Un corazón rendido que dice, ok, me despojo, estoy dispuesta a despojarme de mi comodidad, que fue lo que a mí me tocó hacer en ese tiempo cuando me fui a vivir a Israel. Yo me acuerdo que decía, ay no, voy a ir a un país, yo me lo imaginaba como la Biblia, así con tierra, con camellos, con guerra. Y yo decía, bueno, está bien, señor, heme aquí, ¿no? Ya cuando llegué, pues Israel es algo completamente diferente, ahorita les voy a enseñar fotos. Pero imagínense, me despojé de mis amistades, de mi idioma, de la comodidad de conocer todo tu entorno, pero estuve dispuesta, ese es el corazón de un misionero, y no es nada más para personas que tienen ese llamado específico, sino es para los hijos de Dios, que tengamos un corazón dispuesto, despojarnos de nuestras comodidades para rendir nuestro corazón y que Dios pueda hacer su obra a través de nuestra vida. Y ahí estamos extendiendo un canal de bendición para tantas personas que necesitan conocer de Jesús. Vamos a ver Marcos 16:15, por favor. Sí, dice, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Gracias. Entonces, estas palabras Jesús le dio a sus discípulos cuando él, antes de volver al cielo y otra vez retomar toda su gloria y todo su reino que él tenía. Dice, vayan por todo el mundo. Entonces, este es el llamado del misionero. Ir por todo el mundo. Si tú tienes un llamado a misiones, es algo que tú vas a empezar a sentir quizás por un país específico. Quizás tú dices, ay, es que India, India, India. Y es importante que empieces a orar. Ora por ese país y investiga, averigua. Y, y es el deseo de Dios que nosotros como sus hijos vayamos por todo el mundo y anunciemos las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? De que Jesús, el Hijo de Dios, murió en una cruz, resucitó para darnos vida eterna. No es esto solo para alguien que tiene un llamado misionero, sino es para los hijos de Dios, para que tú en tu escuela, con la gente con la que te rodeas, tengas este corazón de decir, ok, Jesús, esta es la indicación que tú me diste, aquí en el lugar donde yo estoy con las herramientas que yo tengo, lo voy a hacer. Y muchas veces no es en una forma que quizás nos imaginamos de predicar y decir arrepiéntete y esto, sino es en una forma de amor, de amistad, de interesarte por las demás personas, de salir de tu comodidad, quizás de hacer una llamada, quizás de dar un abrazo, quizás de llorar con alguien. Ahí tú estás cumpliendo este llamado que Jesús nos está haciendo a todas sus hijas. Vamos a ver, Hebreos 12, por favor. Hebreos 12:1. Voy. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A ver, sigue, por favor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias. Dice que el cual, por el gozo puesto delante de él. Yo quiero que estas palabras se te graben y que tú sepas que tú eres un gozo para Jesús, que Él te ve con ojos
de alegría. El sacrificio que Él hizo en la cruz es porque Él veía que un día tú ibas a venir a ser su hija, que tú ibas a rendir tu corazón y a escogerlo a Él, más allá de escoger un camino sin Él. Y tú eres un gozo, una alegría para Dios. Muchas veces en tantas cosas que vivimos aquí en la tierra, es tan suficiente que tomemos un tiempito para estar con nuestro Padre, para volver a meditar en estas cosas y decir, a ver, me estoy creyendo un chorro de mentiras en tantas áreas de nuestra vida como mujeres, ¿no? La autoestima, las inseguridades, las amistades, rivalidades, celos, y necesitamos de verdad hacer a un lado todo esto, sentarnos en la presencia de nuestro papá y decir, yo represento alegría para ti, yo soy gozo para ti, wow, esto es suficiente. Esto es suficiente y permitir que nuestra mente sea renovada. Dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, estuvo dispuesto a sufrir la cruz. ¿Por qué? Porque tú vales la pena. Cuando tú pienses que en esta tierra no tiene caso, que no tienes propósito, eso es una mentira muy grande. Y ¿sabes qué? Solamente recházala, no le hagas caso, porque tú vales la pena. Cuando un chico te rechace, cuando no se cumpla lo que tú deseabas, cuando el chavo que te gusta, tú no le gustas, ¿sabes qué? No pasa nada, tú vales la pena. Y cuando tú comienzas a caminar en esa mente y en esos pensamientos de Dios para tu vida toma un brillo y un color que es antojable para los demás. Ahorita vamos a ver de eso, pero antes, Isaías 53:11, por favor. Sí. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. ¿Y el 10? El 10, sí. Por favor. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Es que hay una partecita, el 11, sí, ok, es lo que le hice al principio. El 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Está hablando de Jesús. Y me encanta esto porque es lo que estábamos leyendo en Hebreos, ahora lo vemos en Isaías, que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y yo quiero que estas palabras queden bien grabadas en tu alma porque tú eres fruto de la aflicción de Jesús. Es decir, lo que él sufrió, que fue un sufrimiento más grande que cualquiera de nosotros podría atravesar. Nosotras somos el fruto de su aflicción, somos parte de ese fruto. El ser mujeres, chavas, que deciden amarlo, que deciden escuchar su voz, que deciden decir que sí a su amor, a ese llamado, a ese amor que él derrama, pero que tú decides decir, sí te escojo a ti. Eso para Jesús es la gran satisfacción. Él queda satisfecho y aquí es donde tenemos que basar nuestra vida y nuestra identidad, de saber quiénes somos. Somos la alegría de Dios. Muchas veces el diablo viene con estos pensamientos como yo de niña, ¿no? Que yo veía a Dios como un Dios lejano, enojado, que a mí, sí, a los demás sí, pero a mí no, o sea, a los demás sí los favorece, pero a mí no, y tenemos que quitarnos todos
esos pensamientos y saber que tú eres una gran alegría para Dios, que Él está satisfecho contigo. Él sabe cómo te estás esforzando, Él sabe cómo lo estás buscando, Él sabe cuáles son tus debilidades, pero Él está satisfecho contigo y tienes que creerlo y abrazarlo hasta que se haga una verdad que guíe tu vida. Y por último, ¿cuál me falta? 2 Corintios 2, ¿verdad? 14, por favor. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El 16 también, por favor, o ya. El 15 también Ajá, 15 y 16. dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ok, gracias. 2 Corintios 2, 14 al 16. Dice que para Dios somos grato olor de Cristo. Y más atrás dice que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y en otras versiones dice el aroma o el perfume. Y esto es lo que nosotros, cuando estamos en Jesús y nos impregnamos de Jesús, de su presencia, lo buscamos constantemente y dejamos que de una manera natural, no de una manera religiosa y dura, sino de una manera natural, Dios transforme nuestra vida y nos impregne de ese aroma. Entonces, en todo lugar donde nosotras vamos, estamos elevando este perfume que es grato para Dios. Eso es lo que tú significas para Dios. Eres un perfume, tú eres un aroma grato para Dios y para los que te rodean. Y mientras más tú dejas que tu corazón se rinda y que Jesús vaya construyendo en ti su carácter, más este perfume sale y sale y es un aroma grato tanto para Dios como para los que te rodean. Y así sucedió cuando yo estuve en Israel. Ese fue en ese momento el llamado específico que Dios hizo a mi vida. Pero, ¿qué yo hice ahí? Pues simplemente ser un aroma agradable a Jesús, porque muchas veces no quisieras llegar y hacer tantas cosas y hacer una revolución y te das cuenta que las cosas son diferentes, pero confías en que el Espíritu de Dios está en ti y a través de tu vida Dios está elevando un perfume agradable a Él y a los que te rodean. Y es lo mismo en los lugares donde tú te encuentras, en tu universidad, en tu casa, en tu congre, en la iglesia, cuando sirves con tus amistades, que a veces tienen situaciones difíciles que te preguntan, te piden consejo. Bueno, tú eres un aroma agradable. Tú llevas el aroma de Cristo, el perfume, y ese perfume transforma a los que están a nuestro alrededor. Y bueno, por lo pronto las dejo con estas meditaciones y si quieren, ya, les enseño unas fotos de Israel o si quieren me pueden hacer preguntas también. A ver, tú, Pam. Pues si quieres enseñar las fotos y salen preguntas. Ok, o sea... O si quieren, o si quieren vayan escribiendo sus preguntas en el chat. ¿Sí me escuchan? Sí. Escriben sus preguntas en el chat y lo que vamos viendo en las fotos pues se las voy leyendo a rato. Ok. Si quieres habilita mi pantalla porque... Sí, ¿no? Ya. Este es... Ay, y ahora, a ver, Pamchi.
A ver. Pues es que mira, ahí está, parece así. Ah, mira. ¿Dónde están las fotos? Ujú. ¿Dónde estás? Pero más bien, vamos a hacer esto. Como que no está. Ah, mira esto. Sí. Mira. Uy. Ah, Pásamelas por airdrop y yo las Ajá. comparto. Ok, Pame las comparte. Oigan, pero si tienen, a ver, háganme alguna pregunta mientras les Mientras resolvemos los problemas técnicos. Sobre, cualquier cosa. ande. sobre las misiones o algo fuera del tema. No es tan fuerza. A ver, dice María, ¿qué fue lo que te impactó más estando en Israel? A ver, una de las, deja pensar. Una de las cosas que me impactaron mucho fue que yo llegué en una temporada de la segunda intifada. Intifada es un levantamiento del terrorismo. Entonces comienzan como actos terroristas muy fuertes y justo cuando nosotros llegamos, o sea, al poquito tiempo pasó lo de las Torres Gemelas y siempre todo esto que sucede pues directamente en Israel, o sea, lo que sucede en Estados Unidos también afecta en Israel y y fue bien impresionante porque eh, había carros bomba, había autobuses, pues yo me iba en transporte público a mi escuela y por ejemplo, yo tenía una amiga así, una amiga de mi edad ahí en la congregación, que nuestro grupo de jóvenes llegó a platicar que esa semana ella al ir, o sea, se subió al autobús para ir a su escuela y y un amigo de la iglesia le llamó por teléfono y le dijo, ¿sabes qué? Estoy en la esquina, bájate y nos vamos juntos a la escuela. Y ella le hizo caso y se bajó y cuadras más adelante explotó el autobús. Y historias así, en ese tiempo me tocaba escuchar de personas, de cómo Dios nos guardaba. Me tocó una vez en mi departamento, o sea, donde vivíamos, tuvimos que hacer preparar una de nuestras recámaras con víveres, con latas, aguas, papel de baño, cosas así, y lo tenías que sellar con masking tape así como grueso, y tuvimos que ir a recoger, o sea, el gobierno te daba máscaras antigas, y cuando salías a la calle tenías que andar cargando tu cajita de tu máscara porque en cualquier momento creo que Irán iba a aventar una bomba química y teníamos que resguardarnos. Y bueno, ese tipo de cosas me tocaron vivir y fue muy impactante, y muy impresionante y tuve que aprender a, a como que hacer real las promesas de Dios en mi vida, decir, ok, Dios, tú me vas a guardar y si no me guardas es porque tu propósito es llevarme a la vida eterna y está bien, mi vida es tuya. Y ya, pues eso fue una de las cosas más impactantes. A ver, les voy a platicar. ¿No se puede hacer más grande? Marianita levantó la mano. Marianita va. A ver. Yo hago el slideshow. Ah, ¿lo estás haciendo? Ajá. Ah, ok. Ojalá no lo estoy poniendo. Ah, nomás, o sea, no va a platicar de las fotos. Si quieres, No. pero A ver, Marianita. Yo tengo una duda, porque veo que como que los judíos tienen como un símbolo que parece como una manita, pero no sé qué significa.
Sí, es una manita que se llama Hamza, que es realmente como un símbolo de buena suerte. Hay un área en el judaísmo que es muy mística, así como aquí, que las pulseritas y todo es las piedras y así. Ellos también tienen esta parte que es como muy mística y eso es parte de estas supersticiones. Esa manita es como de bendición o de protección. Pero, pues nosotras sabemos, nosotras que tenemos el entendimiento completo de la palabra de Dios y que creemos en Jesús, sabemos que estas cosas no son agradables para Dios, que nuestra fe está en Jesús y no en fetichismos, en simbolismos, donde tú pones tu esperanza, ¿no? Pero mucha gente, son modas y son así como aquí en México, pues son cosas como muy comunes de la cultura. Ah, ok, ok. Gracias. De nada. Incluso los ponen al lado de símbolos judíos, o sea, pues, los judíos, ¿sabes? Traen sus pulseritas con la manita. Lo usan mucho. Los ponen al lado de, ¿cómo se dice? Pues sí, otros símbolos De los importantes para ellos. candelabros. Las puertas también. Pues para nosotros, Sí, es como de buena suerte. Ujú. Pero la otra vez investigué y viene de la India, no sabía. También Ni tanto siquiera. los árabes, Ujú. de cualquier religión como los judíos lo usan, o sea, mucho como que dan el Medio Oriente. Bien, esta es mi mejor amiga Penina, que es la que hicimos el Shabbat en su casa con Pame y Serge. Esa es una calle principal en Jerusalén. Y Penina fue muy especial porque ella, o sea, ella es judía israelí. Y cuando yo llegué a Israel, ella estaba orando porque ella era una adolescente que acababa de tener un encuentro con Jesús. Y eso es, allá pues hay muy poca gente que reconoce a Jesús como el Mesías, porque los judíos siguen esperando a su Mesías, pero aún no han logrado ver que Jesús es el Mesías judío y el Hijo de Dios que vino a la tierra y que él están esperando. Pero Penina tuvo un encuentro con Jesús y entregó su vida a Jesús y empezó a caminar con él, pero la situación en su casa era muy difícil porque para su papá era como, ya estás negando tu judaísmo, ya te cristianizaste. Tenemos que recordar que los judíos a lo largo de la historia han sido muy perseguidos por la religión cristiana, la Inquisición, las cruzadas, el Holocausto inclusive. Todo esto ellos lo ven al filtro de que es la religión cristiana quien los ha perseguido. Entonces, cuando un judío de pronto dice, wow, ya le entregué mi vida a Jesús, para los otros judíos es como, ¿qué te pasa? O sea, nos estás traicionando. Eso hoy en día ya está cambiando, pero en ese entonces era todavía más fuerte. Entonces, ella oraba porque quería tener una amiga cristiana, una amiga creyente que compartiera su fe, porque ella no conocía más cristianos de su edad. Y imagínense, Dios me llevó y así fue como nos conocimos, hicimos la escuela juntas y ya de ahí nos hicimos inseparables y es mi hermana israelí. Uh, esta es otra que salen, Sí. ajá. Es que justo lo que mencionas, según yo, bueno, he escuchado como varios judíos que después creen en Cristo, que ellos no sabían que Jesús era judío, que pensaban que Jesús era romano. Exacto, exacto. Y para ellos es bien impresionante. Por eso tú a un judío, la manera de hablarle es, ellos son personas que en su escuela, toda la vida en la escuela pública llevan la materia de Biblia. Desde kinder ellos están aprendiendo las historias de la Biblia. Las historias de la Biblia son su historia, así como nosotros, nuestros héroes mexicanos, sus héroes son los héroes de la Biblia. Y por eso a un judío, la manera en cómo hablarle a Jesús es enseñarle en las escrituras, en el Antiguo Testamento, las profecías, lo que los profetas hablaron de este Mesías que vendría y cómo Jesús, que es hijo de David, por eso que viene por eso la Biblia es tan perfecta y nos enseña cómo el linaje de dónde viene de Jesús, porque para un judío es ver, wow, o sea, él es
parte de nosotros y Él cumplió todo esto y entonces pueden entender y decir, entonces quizás sí es este Mesías del cual yo estoy esperando. Pero sí, la mayoría piensan que es un Jesús, que es un Jesus. Incluso le llaman, o sea, ni idea tienen que su nombre es Yeshua y que el original es en hebreo. Ellos piensan que es un Jesus y que ya te convertiste a una religión, exacto, grecorromana. Ajá. Se toma mucho café delicioso en Israel y hay mucho arte en las calles. Esa pared está lleno de arte. A mí me encantan los israelíes, los judíos llevan el arte en la sangre y eso es algo muy de Dios. La creatividad, la vida, los colores, es un sello que Dios ha puesto en ellos. Un dato curioso de Israel es que no hay Starbucks, solo hay cafeterías locales y no hay sabores. O sea, tú pides o es expreso o pides americano o pides latte y cappuccino, que es lo mismo, ¿no? Si tú pides latte, te dan ese café, ¿no? Y si pides cappuccino, te dan el mismo, o sea, es café con leche. No hay como hay con espumita y cortado, o no me puedes dar uno con filtro, no me puedes dar, o sea, es 3 tipos de café y no me pidas más. Bueno, y frío, obviamente el frío. Ice café. Y el que está ya molido con hielo, ¿no? Ajá, frappé. Entonces, pues, cuando van las son amantes de las bebidas así, pues de café o que frappuccino, caramel, todo eso, pues están conscientes de que no. Pero es delicioso, tienes que ir a Aroma Café y pedir Ice Café, que es el que tiene que aquí lo conocemos como frappé, pero allá es como el que es, pues es que aquí el Ice Café es como si fuera café frío, pero allá es frappé, Sí. Esta es mi amiga Penina con sus 4 niñas y la güerita que está ahí atrás es mi sobrina Abby, que fue de niñera 3 meses para ayudarle a Penina con sus niñas, porque ahorita está vuelta loca. Pero imagínense, vean los propósitos de Dios, chicas, o sea, los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y no tenemos idea de lo que ahorita Dios está haciendo en nuestras vidas y cómo en un futuro esas conexiones, esas relaciones y esas vivencias de hoy, cuando tú eres una hija de Dios que está caminando bajo su voluntad, todo tiene sentido y es impresionante. Aquí dice, a ver, Pame, ¿qué dice? Le amo Male Adumim. Y en hebreo, Male Adumim es la ciudad que les digo que es cerca de Jerusalén, donde vive mi amiga. Y en hebreo de derecha a izquierda dice Bruhim Abaim. Ajá, ¿qué significa, Pam? Bienvenido. Eso, Bruhim, le atinaste. Bruhim Abaim. Bienvenidos. Este es un mosaiquito, este es el Museo de El Buen Samaritano. Estos mosaiquitos me encantan. Es de la época bizantina y ahí está un maestro así que hace estos cuadros y hicimos esta actividad que a mí me encantó. Y este es el candelabro, ¿no? De 7 bracitos. Qué impresionante. Este es un símbolo judío que Dios le entregó a su pueblo y este candelabro son 7 bracitos. Y sabemos que el número de Dios es número 7. Y Dios, el Espíritu de Dios tiene 7 características que admirable, consejero, la profecía de Jesús, príncipe de paz, todo esto está ahí representado. Ahí estoy haciendo mi mosaiquito. Mi maestro, ¿cómo se llamaba? Hassan. Hassan era mi maestro. Y bueno, estas son actividades que a mí me encantan hacer. Estos son los mosaicos de la época bizantina. Otro. Un atardecer en Jerusalén.
una calle en el centro de Jerusalén. Les digo que allá los colores, el arte lo encuentras en todas partes. ¿Otro atardecer? Las, las- Raquel, no sé si sabías que aquí en México hay un festival de cine judío. No. ¿Dónde? ¿Aquí en Sí. Polanco? Creo que es que la otra vez me dejaron investigar de eso en la escuela y según yo no tienen una fecha específica, pero me llamó la atención que pues dentro del festival hacen puro cine judío que tenga temática judía, o sea, todo es como judío. Qué interesante. Cuando sepas, mándame ahí el dato. Oigan, síganme en mis redes sociales, Raquel Diep. Raquel con K, D de dedo, I, E, P de Pepe. Diep es mi segundo apellido. Raquel Diep. Y sí, mándame. ¿Quién me dijo eso del cine judío? Marianita Vaca. Ah, Marianita Vaca. Qué padre y qué importante. ¿Saben? O sea, nosotras como hijas de Dios somos llamadas a hacer una voz por Israel, a favor de Israel, porque más ustedes que están en la universidad y todos saben todo lo que se mueve alrededor de Israel, antisemitismo que se está levantando más y más. Y nosotras como hijas de Dios tenemos que seguir desarrollando este conocimiento y entendimiento de quién es el pueblo de Dios, que es el pueblo de la Biblia y que necesitamos apoyarlos, sí, con sus errores y todo, pero amarlos, cubrirlos. Y esto del Festival de Cine Judío es muy importante para que en el mundo sepamos y estemos conscientes de quién es Israel y podamos unirnos en amor a ellos. En este edificio es donde yo me reunía en mi grupo de jóvenes, entonces ahora que fui lo visité y fue muy bonito. Con ese grupo de jóvenes, nos pusimos a vender, me acuerdo que yo les enseñé a hacer tortillas de harina, vendíamos tortillas de harina, y diferentes guisados para ahorrar, y hicimos un viaje a Polonia, a los campos de concentración, como jóvenes, o sea, fuimos a algo que se llama The March of the Living, que es como la marcha del viviente, donde van jóvenes judíos de alrededor del mundo para conmemorar, recordar a sus antepasados, y precisamente esto ellos lo hacen para que la historia no se vuelva a repetir. Y la marcha la hicimos del campo de concentración Auschwitz, caminamos hasta el campo de exterminio Birkenau, y este recorrido ellos lo hacían en tren. Cuando te subían a ese tren era porque ibas a llegar a Birkenau y ya ahí estaban las cámaras de gas, y ya sabías que si te subían a ese tren era porque ya, ajá. Y nosotros hicimos esto, fue una experiencia muy fuerte, pero al mismo tiempo, pues son cosas que Dios me permitió vivir para seguir sembrando su propósito en mi vida y ser esta voz a favor de su pueblo. Y qué importante. Chao. A ver. Una del Shuk. El shuk es el mercado. Ahí está. Miren, y tengo mi café aroma. Es que es delicioso. Este acercamiento al café aroma. El shuk es el mercado. Vean así, ¿no? Los puestecitos tienen de todo, vegetales, panes deliciosos, tés de fruta deshidratada, pero si ustedes observan es mucho color, es mucha vida y es impresionante porque Israel era un desierto y ahora ellos han trabajado la tierra, o sea, el pueblo de Israel es un pueblo esforzado impresionantemente y que tiene el respaldo de Dios. Y cuando estas dos cosas se juntan, es una explosión de vida y de color, y es lo que Dios quiere con nuestras vidas, que seamos esforzados y que tengamos el respaldo de Dios en nuestra vida. Cuando vivimos una vida para Jesús, cuando
consagramos nuestra vida, cuando buscamos la santidad, el apartarnos, el saber que somos diferentes, que no vamos a practicar las mismas cosas que los demás practican, esto permite que nuestra vida tenga un respaldo, un sello de Dios, y eso florece en vida y en luz. Y eso es Israel. Bueno, el shuk es delicioso e impresionante. La jalva es un dulce a base de ajonjolí, ¿no? Uy, súper dulce, bien sano, porque, o sea, bueno, tiene mucho azúcar, pero tiene muchos como nutrientes, propiedades, ajá, delicioso. Y el Mar Muerto, que realmente en hebreo es Yamamelach, que significa, miren, ahí está flotando, que significa mar salado, porque realmente el Mar Muerto no está muerto, tiene microbacterias que están vivas, pero sí tiene muchas sales, parece nieve, así todo alrededor blanco, y cuando tú agarras la sal, se derrite en tus manos y se hace como aceite. Y entonces si tú solo te puedes meter 15 minutos y sales llena de aceite. No, hombre, si te rasuraste o si tienes así una cortadita, o sea, no, prohibido entrar porque te arde horrible. Y es bien divertido porque flotas. No te puedes parar, entonces estás así como que boca abajo y te tratas de parar y te volteas boca arriba y no te debe entrar agua en los ojos y bueno, es delicioso. Y ahí están estas fábricas, ¿no? De Ajabá, cosméticos, de la sal, Dead Sea, ajá. del lodo. El lodo. Pero igual te puedes dar los terroncitos de sal, o sea, y yo me resbalé en el Mar Muerto y me corté. Yo me Con la sal. Con la sal, o sea, pues es tan filosa la sal como nieve, ¿no? Cuando se forman como los cristales de arriba abajo, así, pero de la tierra hacia arriba. Y me resbalé porque está muy resbalosa el lodo. Y me raspé con sal. Ajá. Y se me hizo una heridita y como ardía. Oh. Ardía Horrible. muy fuerte. Sí. Pero una experiencia muy fuerte. Y ya la última, si quieres. Este creo que es el Mar Rojo. Si este es el Mar Salado y el otro es el Mar Rojo, ven la profundidad del azul y todo. Eso es en Eilat, que es la ciudad más al sur. El Mar Rojo es el que abrió Moisés, nomás que pues aquí estamos en la parte norte del mar y en la parte sur de Israel, y hay unos peces hermosos, o sea, haces snorkel y ajá, unos arrecifes impresionantes. Y lo que se ve del otro lado es Jordania. Sí, colita con Jordania. Y hay un punto súper padre que se supone que si ves a la derecha es Egipto, si ves a la izquierda es Jordania. Bueno, obviamente no alcanza, pero de pie no es, ¿cómo se llama? Pues mira, lejos. Telescopio, ajá. Si puedes ver, está Arabia Saudita, ¿no? Igual en el norte. ¿Arabia Saudita? Líbano. No, pero al sur. ¿A poco? Ajá. Órale. Y en el norte está súper padre porque igual, bueno, yo no llegué a la frontera, pero igual hay un punto en el que puedes ver Líbano arriba, Siria y luego Jordania. O sea, es como que se conectan los tres países y pues están cerca, ¿no? La verdad son países que no están tan grandotes, o bueno, Israel no es tan grande, es largo, pero no es grande, o sea, Israel cabría en Baja California Norte, que es donde yo vivo. Sí. O Baja California Sur. Yo creo que sí. Sí, está muy chiquillo en realidad. O sea, uno piensa que cuando hablan de que caminaron, solo te imaginas que caminaron de Durango a Chamarrón, ¿no? En realidad las distancias no eran tan largas, pero tan largas para esos tiempos. O sea, no había tren, no había camión, no había nada de lo que ahorita tenemos. Entonces era poder, o sea, caminaban, se sentaban, caminaban, se sentaban. Sí, o sea, era un ciclo. Y de Tel Aviv a Jerusalén llegabas en 50 minutos el tren, nos alzó, ya llegar a la estación más cercana aquí y ya llegabas a Jerusalén. Muy rápido, la verdad. Bastante. Así que, chicas, vayan al Tour 2023, Israel 2023, junio, vamos, sí se puede. Yo sé que algunas de ustedes están trabajando, vamos a ahorrar, vamos a dar pasos de fe y va a estar padrísimo. Y si no, pues el otro año, pero lo mejor es que sea este año. Así es.
Pues muchas gracias, chicas, por escucharme y por tener un corazón para Dios. Las bendigo. Y si tú tienes un llamado misionero, y también si no tienes un llamado misionero, puedes contactarme. Yo feliz de platicar con ustedes. Sigan sirviendo a Jesús de todo corazón y conociéndolo. Sí, amigas, pues la información todavía no se comparte completa porque cuando esté completa pues ya se les va a compartir, no se apuren sobre el viaje y pues les agradezco igual a todas las que se conectaron. Gracias por tomarse este tiempo, las bendecimos. Dime Liz, si quieres abre tu micro. Ah, Sí. ¿A partir de qué edad es el viaje? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 3. ¿13? Ujú. Pues yo creo que si tus papás te dan permiso. La verdad es que déjame preguntar, porque sí hemos considerado llevar como menores de edad, pero necesito checar. Claro, Pero- obviamente si era un familiar tuyo, pues sea más fácil. Ajá, sí, Pero sí, Ok. ya les va Gracias. a quitar la información conforme se vaya propiciando todo, la que vaya dando. Y pues bueno, amigas hermosas, gracias por haberse conectado a esta reunión, esta masterclass sobre las misiones, la experiencia específica de Raquel. Igual, pues, si ustedes les interesan las misiones o en general tienen duda pues sobre cómo funcionan, pues escriban a Raquel y espero también esta reunión les haya servido. Entonces voy a pausar la grabación.